Hola, ¿cómo estamos? Nos reencontramos otra vez. En esta ocasión les quiero relatar una historia, una estremecedora historia llamada La Torana de Gerona. Sabemos Gerona es una ciudad, una preciosa ciudad, como vemos acá en las imágenes, una ciudad en España, cerca de una hora de Barcelona. El que tenga la posibilidad de estar en Barcelona, no deje de ir a conocer esta ciudad en la cual se encuentra una judería, se llama el CAL de Gerona, algo impresionante, es la más conservada de todas las juderías de España. Y vamos a contar esta historia y vamos a entender lo que es el Mesirut Nefesh, la entrega, ¿sí?, por la religión, la entrega por la fe, la entrega completamente hacia Akadosh Baruj Hu, hacia Dios. Vamos a ver esta historia. Fue algo impresionante, estremecedora. Resulta que la oleada antisemita que había iniciado un 6 de junio de 1391 en Sevilla, con 4.000 víctimas judías, la cual luego esta se expandió por varias ciudades de España, como por ejemplo Toledo, en Córdoba, en Barcelona, en Valencia, como podemos ver acá en las imágenes, dejando a su paso miles de judíos muertos en cada lugar. Era algo impresionante lo que había pasado, esta ola de asesinatos de judíos, esta ola antisemita, la había provocado Vicente Ferrer, el cura Vicente Ferrer, que él con sus sermones iba de ciudad en ciudad, levantando al pueblo contra los judíos. Y en cada lugar había cientos o miles de muertos. Resulta que ahora le toca a la ciudad de Gerona, un lugar muy conocido, un lugar donde habían nacido grandes luminarias del pueblo de Israel. Por ejemplo, el Rambán, el Nachmanides, nació en Gerona. O por ejemplo, Rabbeno Yonah Migerundi, que también fue el autor del Sharet Teshuvah, también había nacido en Gerona. O como el Ran, Rabbeno Nisim Migerundi, también él había nacido en Gerona. Esta historia resulta que ocurrió un 10 de agosto, muy temprano en la madrugada, cuando una multitud de campesinos que habían llegado a Gerona de los pueblos aledaños, era para la feria, una famosa feria de San Lorenzo. Ellos atacaron el CAL, atacan la judería de Gerona, donde saquearon, robaron, degollaron a 40 judíos que se habían negado a tomar las aguas del bautismo. Los asaltantes todavía no quedaron satisfechos con la carnicería que habían hecho y se estaban preparando para volver a entrar en la judería de Gerona. Por lo tanto, los jurados, los magistrados de aquella ciudad decidieron tratar de proteger a los judíos y por lo tanto, que fueran trasladados a la Torre Gironella. La vemos acá, la famosa Torre Gironella que hoy se puede visitar, el cual era en esos momentos el punto más protegido de la ciudad. Aquella mañana, 800 hombres, mujeres y niños judíos fueron encerrados en la Torre Gironella, en la famosa Torre Gironella, para protegerlos de lo que se venía, de la ola, de la turba que se venía de los campesinos. Pero fueron encerrados no por gente normal, fueron encerrados por sacerdotes, fueron encerrados por ciudadanos cristianos en la Torre Gironella, esas 800 personas judías, según que era para protegerlos. Pero el refugio resulta que no era una protección, sino que se convirtió en una prisión, no en una protección, sino en una prisión de las que los judíos solamente podían salir de ahí una vez convertidos al cristianismo. Y ahí permanecieron encerrados durante más de 17 semanas, escuchando los sermones clericales, así como las promesas de que tendrían una vida mejor, una paz eterna, si es que abrazaban el cristianismo. Por lo tanto, los curas, los sacerdotes se dedicaron esos días, esas semanas, a poder convencer al pueblo judío para que se convierta. Entre todos los cautivos había una mujer judía con mucha sabiduría y era muy aferrada a la Torá. Por lo tanto, la apodaban como la Torana, porque era tan aferrada a la Torá que así todo el mundo su sobrenombre, su apodo era la Torana o la Tolrana. Resulta que la Torana estaba encerrada ahí con su marido y estuvieron prisioneros durante muchos días en condiciones totalmente deplorables.
y presos de la incertidumbre y con el miedo de lo que podía llegar a ocurrir. No sabían qué iba a pasar. El marido entonces, cierto día le propone a su esposa y le dice, ya cansado de todo este vivir, de todo este sufrimiento, el marido le propone y le dice, Torana, ¿por qué no nos convertimos al cristianismo? Y así podremos seguir viviendo en Gerona. Gerona es la tierra de nuestra familia, es la tierra de nuestros antepasados. Amor mío, vamos a convertirnos, vivamos como cristianos. Y así ya nadie nos va a poder molestar. Jamás, vamos a estar tranquilos. Y trataba el marido ya de convencer a su esposa. Sin embargo, la Torana se mantuvo en silencio. Y con una pequeña vara de madera, dibujó en letras hebreas en la pared lo que está escrito en el Salmo número 23, en el Teilim Haf Gimal. Y dice ahí, en el Teilim, Amonai roilo exar, binot deshear biseni, alme minuhot inaaleni, nafshi yeshobeb yanjeni bema'alek sedek leman shemo. Vamos a traducir, es Dios, es mi pastor, y nada me faltará. En bonitas praderas reposará, sobre aguas tranquilas me dirigirá, mi alma descansará, me encaminará por senderos de rectitud por causa de su nombre. Esto es lo que está escrito en el Salmo 23, en el Teilim número Haf Gimal. En ese momento su esposo comprendió que ella jamás se convertiría y que prefería morir como judía a vivir como cristiana. Por lo tanto, él mismo, que ya no era tan fuerte como ella, días después decidió aceptar las aguas del bautismo. Un sacerdote realizó su conversión. Su nombre ya no sería su nombre, su identidad judía ya no sería la identidad de sus antepasados. La reja se abrió. Podemos ver aquí la reja de la Torre Gironella. La misma reja de hace 800 años. La reja se abre y salió el hombre convertido ya en cristiano, por lo que cambió su nombre original de Bonjoie Saltel a su nuevo nombre como cristiano, Francesc Guillem de Vilaric. Era su nuevo nombre. El esposo, ya converso, acudía cada noche a la torre y desde la reja intentaba convencer a su esposa y le decía, Torana, conviértete, mi amor, y vuelve a mis brazos. Vamos a volver a vivir en esta ciudad, en la ciudad de nuestros antepasados. Por favor, regresa, vuelve conmigo. Pero ella seguía firme en sus convicciones. Nada la movía, nada la hacía cambiar de opinión. Incluso el esposo, en una ocasión, redactó un documento ante notario público, en el cual nombraba como procurador suyo al sacerdote Francesc Cervera, para que éste se presente en la Torre Gironella con su esposa a fin de que pudiera convencerla y aceptar a vivir, que ella volviera a vivir con él de acuerdo a las leyes de la iglesia. Ella nada la hacía cambiar. En la tarde del día 27 de septiembre del año 1391 se presenta en la torre el cura Francesc Cervera, acompañado de unos testigos cristianos de nombre Pedro Cerda y Jaume Alrobi, y también acompañado por un testigo judío de nombre Asanel Cervero, para que en representación de su marido, el ahora llamado Francesc Guillem de Vilaric, le requerían a la Torana que volviese a convivir con su esposo. Seguía insistiendo, el esposo no quería bajar los brazos, mas sin embargo ella, sin vacilar, la Torana no aceptaba. Le mandó a decir a su esposo lo siguiente: al ser que su marido ya era cristiano, un cristiano nuevo, y como ella era una mujer judía, por lo tanto no habría manera de convivir juntos, le manda a decir la Torana, y que de ninguna manera y bajo ningún concepto ella renunciaría a su judaísmo. Ya no pierdas tiempo, no voy a renunciar. Tras estas palabras, el notario Luis Carbonell, junto con los testigos cristianos Bernat de la Fuente y Bernat Guizar, eran ciudadanos de Gerona, levantaron un acta y pusieron de manifiesto lo siguiente, de acuerdo a una firma, y ponen de manifiesto las convicciones religiosas de la judía torana. No había manera de hacerla cambiar. Hicieron constar en dicho documento, que todavía figura en los archivos general de Gerona, hicieron constar lo siguiente. El documento dice que la Torana, hija de Vidal Benveniste, de Villafranca,
que había traído en su dote, cuando ella se casó, trajo con ella en su dote la cantidad de 1000 liras, que ahí estaba escrita en su ketubá. Por lo tanto, y que tras su divorcio, ella te había divorciado de otro marido, ese dinero, ahora con este divorcio que ahora ella había enviudado, entonces ella ahora, la torana, que se estaba divorciando, entonces constaba en el acta, en la ketubá, que esas 1000 liras que ella había traído con su dote les correspondería a ella, y que en ese mismo acto la torana se lo donaba a Moshe Belshom, que era hijo de su primer marido, Belshom Benet. Su primer marido se llamaba Belshom Benet, y su hijo, Moshe Belshom, ella donaba ese dinero que le correspondería. Esa misma noche, la mujer, consciente de que jamás saldría de allí con vida, no había manera, ella sabía que siendo judía no iba a poder salir de ahí, manteniendo su judaísmo no iba a poder salir con vida. Aprovechó en ese momento, esa noche, la distracción de un soldado para quitarle la espada y pronunciando Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, se la clava en su corazón, en su pecho, y esa misma noche se suicida la torana de Gerona. Los demás judíos que quedaron encerrados todavía en la torre, pero después de 17 semanas de resistencia, muchos de ellos terminaron convirtiéndose al cristianismo, como cristianos nuevos. Poco tiempo después finaliza este cautiverio, este horrible cautiverio. Los pocos judíos que permanecieron fieles a su fe pudieron salir y volver a sus casas, pero ya nada sería igual. Aquello había sido el comienzo el fin de la vida judía de Gerona, que sufriría un deterioro progresivo hasta su total desaparición en el año 1492. Esto fue la historia de lo que pasó con la torana de Gerona. Esta fue la entrega que hizo al Kiddush Hashem. Ella sabía que no iba a poder salir nunca de ese cautiverio a menos de que cancelara su fe, a menos de que anulara su fe judía y se convirtiera a la fe cristiana. Pero ella no lo quiso hacer, se mantuvo durante lo que más pudo, y así fue la famosa torana de Gerona. Hasta hoy en día podemos visitar esa torre gironela, la famosa torre gironela, que es una famosa torre donde hoy en día es una torre con mucha humedad, una torre triste, en la cual ahí estuvieron durante 17 semanas los judíos encerrados. Se cuenta que hoy en día, algunas noches, todavía se escuchan por las calles del Cal de Gerona los lamentos de aquella mujer íntegra, de aquella Eshet Hail, que prefirió morir como judía entregando su alma al Kiddush Hashem. Como dijimos, hoy en día la torre gironela es una caverna húmeda, triste, que guarda el recuerdo y el dolor y la tristeza de aquellas familias judías forzadas a convertirse o a seguir en cautiverio. Esto nos demuestra, como dijimos, la fuerza y determinación que tiene el pueblo judío, el pueblo de Israel, cosa que no tiene ningún otro pueblo. Y en especial esa virtuosa mujer, esa Eshet Hail, conocida como la torana de Gerona, que a pesar de todos sus sufrimientos y de todas sus opresiones en la que se encontraba, nunca se doblegó, ni entregó sus manos a los opresores, ni se entregó a las manos, más bien, de los opresores, sino que mantuvo su fe en Boreolam y de esa manera entregó su alma limpia al Creador. Que podamos aprender de esta historia de Kiddush Hashem, cómo uno tiene que entregar su vida al Creador, entregar su vida al Kiddush Hashem. Acá podemos ver unas imágenes de toda esta historia que les relato, que ocurrió en el año 1391. Nos vemos, Besat Hashem, en el próximo capítulo. Hasta luego.